Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Estamos en el inicio de una nueva semana y se podría decir que estamos en shock, particularmente en Santa Cruz, donde en los últimos días se ha producido una ola de asesinatos a cargo de sicarios, es decir, asesinatos por encargo, por dinero. Pero estas muertes que suman alrededor de 9 en los últimos días, la mayoría en Santa Cruz, como les decía, no son recientes. El año pasado también en septiembre hubo una ola de este tipo de ejecuciones que se llegó a contabilizar 13 muertes en pocos días. El fin de semana, diversas autoridades, tanto del órgano ejecutivo, de los gobiernos subnacionales de Santa Cruz, autoridades cívicas, en fin, del Poder Judicial, se han reunido en el Comité Cívico de Santa Cruz y han decidido conformar el Grupo Especial Táctico de Lucha contra el Crimen Organizado, además de que se ha anunciado la presencia militar en las fronteras. El presidente Rodrigo Paz, anoche en una entrevista con Amalia Pando y Cacho Herrera, ha señalado que esto tiene que ver en el contexto de la detención y luego deportación de Sebastián Marcet. Bueno, pues tenemos un panel para analizar este tema. Vamos a empezar dando la bienvenida a Rubén Barrientos. Rubén Barrientos es coronel de policía y además un perito investigador. Bienvenido, buenos días, coronel. Buen día, gracias por la invitación. Siempre un saludo a su audiencia a nivel nacional y agradecido por la invitación a sus órdenes. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle, coronel, es ¿a qué atribuye usted esta ola de ejecuciones? Si es reciente, si es un tema que ya se está instalando en Santa Cruz como una práctica común. Bueno, primero hay que definir de que no son hechos aislados, ¿no? Cuando un hecho criminal se repite de esta forma, deja de ser un hecho aislado y más al contrario genera una preocupación en la consecuencia repetitiva de actos criminales, ¿no? Y mucho más aún si el 90%, por no decirlo todos, están vinculados a delitos de narcotráfico. Entonces, este fenómeno criminal hace de que la sensación de seguridad disminuya y obviamente la imagen se deteriore con relación a actividades de organizaciones criminales que están cegando o quitando la vida a una serie de individuos que tienen o no relación con delitos de narcotráfico, ¿no? Hay que hacer parar un momento para definir cuáles están vinculados a este ilícito y cuáles no, y si de cierta forma tiene alguna conexitud de otros delitos con el delito principal, que es el tráfico de sustancias controladas. Muy interesante ese punto de saber discriminar, saber que hay una diferencia entre aquellos crímenes que tienen que ver con el delito del narcotráfico y aquellos que no necesariamente tienen que ver con ese delito. Quiero saludar aquí en el estudio, está conmigo Carlos Quisbert. Carlos es un periodista especializado en seguridad, él trabaja en El Deber. Bienvenido, Carlos, buen día. Muy buenos días. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esta ola de crímenes? Tú vienes cubriendo este tema durante varios años. ¿Has visto una ola tan grande antes? Mm, Bueno, sí, he estado haciendo seguimiento desde hace varios años a estos casos. En lo coyuntural, también de manera general, he realizado algunas investigaciones en los diferentes medios y no tan llamativas, pero sí he visto casos recurrentes. Tal vez el nombre, el cargo de las víctimas en otras gestiones no han sido tan llamativos, Relevantes, tan claro. relevantes, pero sí, por ejemplo, en 2024, en Visión 360, elaboramos un mapa sobre el tema del sicariato, justamente, y ahí pudimos identificar que se habían registrado 32 casos al menos y 28 de ellos estaban ligados a temas de narcotráfico, a temas de ajustes de cuentas. Entonces, la mayor cantidad de ¿Eso este estos, año? el O el, 2000, el 2023, el y lo 2023. publicamos el 2024. Ah, ya. Pero llama la atención de que varios de esos casos ahora, en la actualidad, este 2026, están ligados a los mismos actores. Ajá. Entonces hay una, como lo decía el especialista, hay una correlación, hay indicios, entonces desde el periodismo creo que se puede aportar algunos elementos para poder identificar justamente
estos síntomas que son recurrentes, identificar dónde está el problema de la enfermedad. Claro, los periodistas a veces no llegamos a registrar todos estos casos porque suceden en el día a día. De hecho, el presidente Rodrigo Paz, anoche en esta entrevista a la que les hacía referencia al principio, ha señalado que el año 2024 hubo 90 casos de ejecuciones en Bolivia y que se referían básicamente a ciudadanos extranjeros que eran parte de estas mafias internacionales, particularmente brasileñas. Yo quiero hacerles escuchar un pedacito de esa entrevista porque él habla del momento de la detención y posterior expulsión de Marcet en el caso de Bolivia para señalar que luego se está produciendo una reconfiguración del escenario mafioso en el país. Escuchemos por favor ese video. Hay ciertos mandatos que me dieron a mí. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Cae Marcet y evidentemente parte de este momento que estamos viviendo es la recomposición de esas mafias que el masismo permitió durante 20 años y que nosotros estamos atacando porque si queremos ser viables como país necesitamos ir limpiando ciertas estructuras del Estado que están vinculadas a ilícitos. Y evidentemente todo este entorno se está acomodando a una nueva estructura de poder y está generando estos daños. Esto lo hemos visto también en otras naciones. Por eso ahora la determinación de este fin de semana es hacer una alianza del Ministerio de Gobierno y otras instituciones en Santa Cruz, pero en el país. Y vamos a también pedir mayor cooperación de los países fronterizos y países que son parte de esta lucha frontal. Coronel Barrientos, ¿qué opina de lo que dice el presidente Rodrigo Paz? Que esto se ha provocado después de la detención de Marcet. Y segundo, de esta alianza que se está haciendo, ¿usted cree que sea suficiente, que es el camino que se debe tomar como sociedad boliviana? En efecto, hay que considerar un aspecto importante. Después de casi 20 años de un modelo de gobierno donde se ha penetrado las instituciones fundamentales como policía, Ministerio Público, Poder Judicial, se está tratando de institucionalizar y eso es un ejemplo a la vista cuando existe una escuela de fiscales, una escuela de jueces y una recomposición de lo que es la policía boliviana a través de un comandante que a la luz ha manifestado que él no tiene ni tacha de absolutamente nada ligado a la corrupción. Entonces está haciendo esos cambios, las transformaciones que son importantes, que se las van a ver. Ahora, si bien es cierto que el señor Marcet ha sido capturado, aprendido y trasladado a los Estados Unidos para que sea sometido a un juicio, hay que dejar en claro que Marcet no es el único que maneja el crimen organizado en Bolivia y en parte de Sudamérica. Esto es, sería ilógico pensar que Marcet es un Pablo Escobar. Posiblemente, este es mi criterio muy personal, que él haya sido un eslabón muy importante en una cadena criminal. O sea, él no es la cabeza de esa cadena criminal. Es un hombre importante, un hombre que ha manejado el tema de lo ilícito en el país y Paraguay, Uruguay, etcétera, pero también él responde a otro eslabón mucho más arriba, que es la criminalidad transnacional. Entonces, Marcet deben haber varios. Entonces, no enfoquemos la mirada solamente a Marcet, porque lo hemos encontrado e identificado a uno de varios. Ahora bien, la cooperación internacional es sumamente importante, pero no solamente en el tema de el manejo de información, sino en el manejo logístico, que significa el apoyo económico y de insumos que necesita la policía boliviana especialmente. O sea, hay algo que hay que determinar. No ha sido rebasada la policía para pedir que las Fuerzas Armadas u otra unidad ingrese a la lucha contra el crimen organizado. Eso sería, para mí, discúlpeme, tomar una decisión que no es la mejor ni la acertada, porque va a generar un celo funcional que quieran o no admitirlo, va a ocurrir. Ahora, el tema de crear una unidad especial para combatir el crimen organizado, hay pues unidades especiales de la policía que tienen a nivel departamental que son especializadas contra la lucha contra el crimen organizado. Sentarse en una reunión y decir, muy bien, vamos a luchar y quiénes se comprometen. No, el compromiso es el cumplimiento de las políticas criminales contra la
el crimen organizado. ¿Y cuáles son estos? La cooperación internacional, obviamente, la dotación de elementos buenos, capacitación, perfeccionamiento, uso aerotransportado. O sea, tenemos una serie de necesidades para el combate y especialmente la sofisticación de la policía boliviana. Seguimos trabajando con equipos de hace 30 años atrás, porque ingresó el movimiento al socialismo y ha deshecho esas unidades que tenían de control de llamadas telefónicas, interceptaciones, etcétera. Lo han deshecho, lo han Ujú. destruido. Ahora, las razones por qué, eso ya tendrían que explicarlas los que estaban en su momento en gobierno. Bueno, entonces la posición es que la policía siga haciéndose cargo de esta lucha contra el crimen organizado, porque evidentemente la presencia militar provocaría fricciones entre las dos instituciones. Sin embargo, evidentemente el gobierno ya ha anunciado la presencia militar, pero sobre todo en fronteras. Y yo diría que esa no es mucha novedad, porque evidentemente en las fronteras son los militares quienes imponen la seguridad, particularmente en las fronteras más difíciles, ¿no? Bueno, yo he traído unas láminas que resumen la cantidad de hechos criminales que han derivado en la ejecución de personas en el marco de estos últimos días absolutamente violentos. Veamos, por favor, esas láminas que tienen como fuente al periódico El Deber. Por favor, enseguida me dicen, vamos a ir con esas láminas que ahora sí, las tenemos ya listas para que podamos ver cuáles son esos crímenes que se han cometido los últimos días. A ver, ola de muertes violentas. El 11 de abril en la radial 26 y cuarto anillo de Santa Cruz, José Ángel Castañeda Montaño, alias Cara de Bebé, fue secuestrado. Ante la resistencia, le dispararon a quemarropa y la víctima murió 2 días después. El 25 de abril, Douglas Queiroz fue ejecutado en el municipio de San Matías. El brasileño, con antecedentes de narcotráfico, fue interceptado por 2 hombres encapuchados cuando él jugaba un campeonato de fútbol y fue baleado. El mismo 25 de abril, en Puerto Quijarro, un brasileño identificado como Elwis Arantes Tobal murió tras recibir varios disparos de fuego cuando consumía bebidas alcohólicas. El móvil se dio por disputas entre el PCC y el Comando Vermelho, que son las dos organizaciones criminales más importantes de Brasil. Sigamos, por favor, tenemos una lámina más. El domingo 26 de abril, el piloto José Pedro Rojas Velasco, alias Pepo, fue ejecutado cuando se encontraba en su Teri en el parqueo y fue alcanzado por unos desconocidos que al descender de la camioneta abrieron fuego contra él. El 30 de abril, el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue abatido con 4 impactos de bala por 2 sicarios que lo abordaron en una motocicleta en el Cuarto Anillo y Avenida Costanera. Hay que decir que este es el crimen que más conmoción ha causado en el país porque se trata de una alta autoridad del Estado, un magistrado del órgano judicial y en este caso concreto del Tribunal Agroambiental. Y el sábado 2 de mayo hubo una balacera registrada en las afueras de un boliche en el Cuarto Anillo y Canal Isuto. Un colombiano fue abatido por otros sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta. Además hubo un herido. Tenemos que decir que esta información ha sido recopilada por el diario El Deber y no son los únicos casos. De hecho, hubo otro caso, por ejemplo, en la ciudad de Bermejo. Quiero volver con el coronel Barrientos para preguntarle sobre el caso concreto del magistrado Claure. ¿Qué le dice este crimen, tomando en cuenta que él trabajaba con tema de tierras, con el tema de minería? Había emitido fallos muy complejos, muy delicados en estas dos materias, limitando la acción de los mineros ilegales y por supuesto también de la gente que promueve el uso, el tráfico de la tierra, se podría decir. ¿Cuál es su percepción sobre ese crimen? ¿Tendrá que ver con narcotráfico o con otros asuntos? Mire, definitivamente, casi en su mayoría, por no decir más del 90%, tienen vinculación con el narcotráfico. Usted lo ha dicho, lo que ocurrió en San Matías, lo que ocurrió en Puerto Suárez, lo que ha ocurrido en el Cuarto Anillo en Santa Cruz, posteriormente la muerte del piloto que era deportista, automovilista, también vinculado por la información de las autoridades a delitos de narcotráfico. Y este último, que se trata del magistrado, que ha sido prácticamente abatido por personas que tienen el mismo modus operandi. Ahora, cuando hablamos de autoridades, no se olvide de que hace un tiempo atrás hubo un juez que también ha sido victimado en la ciudad de Cochabamba. Entonces, este no se convierte en la primera autoridad judicial, tal vez en un escalón mucho más alto en lo que es el magistrado, ¿no? Pero
¿qué pasa? Usted sabe que la organización criminal, cuando hay una afectación económica, entonces ellos tratan de justificarse ante las autoridades y personas con estos hechos criminales. También hay que tomar como un antecedente lo que ha sido sustraído, vamos a usar un término, les han robado sus armas a un regimiento militar por el tema vinculado a la minería ilegal. ¿Me entienden? Entonces, para la protección de minería ilegal. Lo que quiere decir que el crimen organizado, si bien tiene una vinculación en el país fuerte, vinculada al narcotráfico, pero también hay una relación con otros delitos. Está el lavado de activos, y el lavado de activos, ¿qué significa? Que los dineros que provienen del narcotráfico son utilizados en la minería, en la agricultura, en la ganadería, etcétera. Entonces, una investigación tiene que hacerse de la manera más objetiva para determinar no solamente la responsabilidad de aquellos que son autores intelectuales, materiales y el grado de complicidad que tengan, sino cuál es la vinculación con el crimen organizado, ¿me entiende? Porque de buenas a primeras, si a mí me afecta como propietario de una estancia ganadera, qué sé yo, una resolución del magistrado, no voy a tomar cartas en el asunto y mano propia y victimarlo. Tiene que hacer una afectación tan grande, tan fuerte, que tenga que tomar esa decisión como una muestra, como un mensaje a aquella autoridad que tome una decisión de estas y que no sea favorable a alguna otra persona, o en este caso a un criminal. Ujú. En ese contexto, quiero preguntarle a Carlos Quisber, ¿tú crees, Carlos, que a partir de ahora los jueces van a poder tomar decisiones de manera autónoma, independiente, libre, es decir, sin sentirse presionados porque podrían ser los próximos? No, creo que no, porque hay un sistema contaminado, es un sistema que deviene de un gobierno anterior que ha incurrido justamente en la contaminación de lo que es la independencia de poderes. Y bueno, si bien hay una nueva imagen en cuanto a los magistrados electos recientemente, los principales actores, que son los fiscales y jueces, continúan en estos cargos y estos jueces son los que se han visto ya involucrados en la liberación de delincuentes, lo mismo que los fiscales y lo mismo que algunos consorcios de abogados. Entonces, como decía el especialista, si aterrizamos tal vez estos datos que nos está brindando él con casos concretos, como por ejemplo el caso del señor Marcet ligado a Coco Vázquez, que es otro narcotraficante identificado, ligado a al menos 13 hechos de sicariato. Se ha logrado identificar incluso a los autores materiales, quién serían los sicarios recurrentes a los que ellos operan en Santa Cruz, en Beni, en Pando. Se puede hacer una investigación mucho más amplia, mucho más completa, pero no, el trabajo que hace la policía resulta insuficiente porque finalmente quien tiene la palabra para mantener en la cárcel, dictar una sentencia o ampliar la investigación es el fiscal y el juez. Entonces, en este momento, de lo que nosotros conocemos como periodistas, no hay un cambio de autoridades que estén acorde, digamos, a esta lucha contra el narcotráfico. Lastimosamente, tanto policías de alto rango como jueces, magistrados están involucrados en este tema. Muchos han señalado, por ejemplo, se quedó en el olvido la relación que tenía el señor Montenegro, que fue un caso llamativo que llevó a la destitución de un alto jefe de la FELCC en Santa Cruz. Ese nexo que él tenía con los magistrados del Tribunal Constitucional, que hasta el final fueron los últimos prorrogados, los magistrados de Pando y de Beni, el señor Hurtado y el señor Espada. Habían visitas de este narcotraficante a estos magistrados en Sucre. Entonces, a partir de ahí uno se da cuenta de que la enfermedad es recurrente porque no se cambian las costumbres, no se cambian a los actores, no se cambian fiscales, no se cambian jueces, básicamente. Claro, y las consecuencias son las que estamos viendo ahora, ¿no? Jueces que están siendo asesinados a mansalva. Bueno, está el caso del magistrado del Tribunal Constitucional en Santa Cruz, pero también nos hacía referencia el coronel Barrientos a un juez que ha sido victimado en el Chapare, y evidentemente eso ha sucedido en el segundo semestre del año pasado. El juez ha sido disparado y murió en el acto.
Bueno, tengo que decirles que la consecuencia es que ahora hay algunos magistrados que están andando con chaleco antibalas. Tenemos unas fotos para mostrarles lo que ha pasado el fin de semana, donde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ustedes lo pueden ver ahí al centro en la fotografía, está portando un chaleco antibalas. Yo creo que eso marca un antes y un después en el caso de la Administración de Justicia de Bolivia, porque evidentemente es un mensaje: oye, están matando magistrados, entonces no tengo otra que ponerme el chaleco antibalas. La situación es realmente preocupante, compleja, y yo creo que el presidente Rodrigo Paz lo ha entendido de esa manera y por eso ha dicho que va a promover estos diálogos para hacer frente al crimen organizado. De hecho, ha habido un cambio fundamental durante su gobierno, que ha sido el retorno de las actividades de la DEA a nuestro país, y eso obviamente ha configurado un nuevo escenario en la lucha contra las drogas, a diferencia de lo que ha sucedido los últimos 20 años en Bolivia. Quiero ir ahora otra vez con el coronel Barrientos para preguntarle si no considera que Bolivia se está encaminando a ser una sociedad violenta, como lo es, por ejemplo, México, como lo fue Colombia en su momento. ¿Estamos en ese riesgo, coronel? Mire, algo importante que usted dijo cuando mostró la imagen del doctor Saucedo es que el paso ha sido importante porque se ha convocado a las las máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público como una señal de decir: nosotros vamos a, como Policía Boliviana, a investigar, el Ministerio Público va a dirigir esas investigaciones y los jueces van a juzgar. Entonces, ese compromiso, y es un mensaje importante. ¿Por qué? Porque se está haciendo una cohesión, una unión de estas instituciones fundamentales en el país. A su pregunta, si Bolivia en este momento, esta parte de la región oriental del país, está siendo influenciada por el crimen organizado, le voy a decir que se está volviendo muy recurrente los hechos, pero tampoco vamos a tomar como ejemplo un Ecuador o una Venezuela, ¿no? Con el Tren de Aragua, Ecuador con las maras que ingresaron de la parte de Centroamérica o El Salvador u otros países, ¿no? Que el fenómeno se puede dar, ha sido ya cortado, si vale el término, en Chile, cuando estaban pretendiendo ingresarlo, los delincuentes venezolanos que son parte del Tren de Aragua, y no ha permitido que tomen esa región. Lo mismo pasó en el país cuando se ha empezado a aprender a personas que están vinculadas al primer comando capital, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser muy recurrente, pero tampoco vamos a estigmatizar una región y tampoco vamos a crear zozobra en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la policía, si bien no tiene los medios, pero tiene la gente, tiene la capacidad. En Santa Cruz todavía el crimen no están paseando camionetas, vehículos armados, o están habiendo destrozos en algún centro comercial, como lo que se ha visto cuando han capturado un mexicano en México, cuando lo capturaron a un líder de una organización, salieron, hicieron un vandalismo. No, no se ve eso, ¿no? Pero claro, tenemos que tomar las medidas, pero las medidas no solamente son del discurso, sino son de la acción, que significa que nuestro sistema de control migratorio es muy debilitado, nuestro sistema de control de seguridad ciudadana es precario. Entonces tenemos que hacer de que con las nuevas autoridades, obviamente, antes no tenemos recursos, sí, pero con las nuevas autoridades de municipales, de gobernación, coordinar acciones que vayan en mejora de lo que es la seguridad ciudadana de los departamentos, de las provincias y especialmente el fortalecimiento de las fronteras donde hay un riesgo criminal. Coronel Barrientos, usted ha cambiado sus modos de vida en el sentido de la seguridad en Santa Cruz los últimos meses, las últimas semanas. ¿Toma más precauciones en lo personal, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que nosotros vivimos siempre, cuando estamos formados en lo que es la investigación y el crimen, uno siempre toma las medidas preventivas, ¿me entiende? O los consejos, especialmente a la familia, ¿no? Decirles qué es lo que hace, qué es lo que debe y lo que no debe hacer. Generalmente cuando estaba en la función pública, hace un par de años nomás, recién, daba esas recomendaciones porque también nosotros somos responsables algunos
de alguna comisión de hechos, ¿no? Pero la sensación criminal de decir, no voy a salir hoy día porque van a batir a disparos de arma de fuego a alguna persona por cualquier calle, es pensar, es vivir con el Jesús en la boca. No estamos en una ciudad donde hay una ola criminal, como han querido titular, ola criminal. Ola criminal sería pues el crimen no solamente organizado, sino el crimen común, el hurto, el robo en la calle, o sea, desmedido, con un control, sin control. Entonces eso ya es un extremo. Pero hay que tomar medidas, obviamente que sí. Aquella persona que está vinculada a estos ilícitos que generan grandes intereses económicos, tiene que cuidarse, obviamente, porque está vinculado en eso. Pero las personas que de su cotidiano vivir tienen que cuidar sus efectos personales, porque generalmente eso ha habido, hay y va a haber delincuentes comunes. Pero la sensación de seguridad, ¿quién se la tiene que dar? Tiene que dar una institución llamada por ley. Pero si esta institución, yo se lo digo con mucha confianza y con mucha objetividad, si carece de los medios, si tiene vehículos, no tiene repuestos, no tiene combustible, no tiene personal, entonces, ¿qué le va a exigir? O sea, ya se rompió el título de corrupción porque hay un nuevo comandante que ha cortado y que tiene mecanismos de control, pero si usted no ve patrullas en la calle, si usted no tiene cámaras que funcionen, si usted no tiene educación en los colegios, educación vial, educación hasta del recojo de basura en las unidades educativas, si usted no entra a ser el agente reproductor de información utilizando los medios y el resto, entonces, ¿qué podemos exigir? ¿Dónde está la parte preventiva? Entonces, la gente va a salir, obviamente, pensando de que tiene que retornar como salió, o sea, bien, pero muchas de las veces usted le está dando el concepto, ese pensamiento de, ¿para qué ir a Santa Cruz si es peligroso? No es así. Yo le digo con toda honestidad, Santa Cruz es una ciudad linda, pero peligrosa en el sentido de que cualquier rato va a haber tiros en la calle, como dicen, disparos. No, o sea, no. Pero sí hay que enfrentar el crimen organizado desde una óptica muy diferente. Es tan linda que detrás de usted estamos viendo un Toborochi en flor. Qué hermoso. Porque eso es Sí. Santa Cruz, ¿verdad? O sea, evidentemente por eso nos duele saber lo que está pasando. Si me permiten, vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con este debate y estos comentarios, en realidad, este análisis que estamos haciendo sobre el sicariato en Bolivia. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Bueno, estamos de regreso analizando las implicaciones del sicariato en Bolivia. Estamos viendo que no son hechos recientes, pero esta ola nos ha preocupado bastante y sobre todo porque ha tocado a personas de alto vuelo. Estamos hablando del decano del Tribunal Agroambiental y eso ha marcado un antes y un después en el tema de la violencia en Bolivia. Bueno, quiero ir con Carlos Quisber porque él tiene datos que compartir con nosotros, ¿verdad? Bueno, sí, nos ayudan con el cuadro, pero también en referencia a esta imagen que mostrabas anteriormente respecto del uso del chaleco por parte del magistrado Saucedo. A esta acción ha habido ya un comentario, una crítica por parte de un legislador, Leonardo Roca, el diputado, que le ha hecho un comentario que yo comparto, ¿no? Respecto de que si él está preocupado en la seguridad de los miembros del órgano judicial, lo que tiene que reflexionar también es el hecho de justamente de que no hay ese recambio de esas autoridades y que muchas de esas autoridades están implicadas en la liberación de estos. En estos casos que
se ha enumerado, que se ha publicado recientemente, la mayoría de los sicarios, de los detenidos, han estado ya en la cárcel. Y nuevamente, quienes determinan la libertad de esas personas, quienes determinan no continuar con la investigación, son fiscales y jueces. Entonces, ahí está el problema de fondo. Entonces, tener más policías en la calle puede dar una sensación de seguridad para la población, pero no soluciona el problema de fondo. Ahora, bueno, me gustaría mostrarte justamente este trabajo que hicimos en Visión 360. Son datos de la cantidad de sicariatos que se ha podido detectar, porque no hay una fuente oficial de estos casos. Están tipificados todos como asesinato, pero de acuerdo a los reportes que nosotros hemos logrado corroborar, todos estos están ligados al narcotráfico. Bueno, en realidad en 2023 se han identificado 32 casos de sicariato, 28 de ellos están confirmados que están ligados al narcotráfico. Se han dado 39 víctimas en estos 28 atentados. 6 de ellos han sido mujeres, 33 han sido varones, y se presume, porque no hay una investigación cerrada lastimosamente de ninguno de estos casos, que son al menos 64 los sicarios que han intervenido, teniendo en cuenta de que al menos operan en pareja, ¿no? Un motociclista, el sicario que dispara y luego la persona que lo traslada. Pero ahí estamos olvidando de quién hace el seguimiento, de quién es el campana, es decir, el que está haciendo el resguardo de las rutas de salida, la acción está confirmando la acción. Hay un actor intelectual también respecto de todo esto. Al margen de los sicariatos, se ha detectado también, y eso ya es una fuente oficial del Ministerio de Gobierno, que en 2023 se han registrado al menos 12 secuestros. La mayoría de ellos se han detectado en el trópico de Cochabamba, en los municipios que conforman el Chapare, perdón, sí, en el Chapare y otros dos donde, por ejemplo, esto que viene del 2023, la cantidad de secuestros y los involucrados ha devenido en el asesinato de este juez que mencionaba también el especialista, el coronel, porque este juez justamente estaba llevando adelante un proceso relacionado a estos grupos de secuestradores. Hay un abogado involucrado que fue finalmente enviado a la cárcel por otro delito de agresión sexual, pero que él lanzaba constantemente acusaciones con nombres y apellidos sobre cómo desde la cárcel los secuestradores detenidos continuaban operando, continuaban extorsionando a grupos de narcotraficantes ahí en el trópico de Cochabamba. Este es es un reciente cuadro que hemos publicado en El Deber, y ahí podemos identificar lo que te decía. Esta persona que está al inicio del cuadro es el señor Yacer Andrés Coco Vázquez. Las dos personas que están abajo son los dos sicarios identificados por la policía, la fiscalía. Tienen al menos entre los tres, tienen 6 órdenes de aprehensión pendientes ligados al tema de narcotráfico. Se trata del señor Eric y Osvaldo Hurtado Aguilera. Y abajo tenemos algunos de los cómplices. Hay un brasileño que era el que les proporcionaba las armas. ¿De dónde salían estas armas? Salían de militares, ¿no? De militares en el caso de Beni. Y podemos ver también los números, son 12 casos de sicariato, pero con 13 víctimas. Y todos están relacionados a este grupo que opera principalmente en Santana de Yacuma, en Beni, pero que ha salido, por ejemplo, a realizar el atentado contra el Colla hasta Santa Cruz. Se ha reportado asesinatos en Pando, también en la frontera con Brasil. Entonces, este seguimiento que se ha hecho con reportes aislados, si se puede decir, que ha proporcionado la policía principalmente, te da, contradice un poco lo que mencionaba el coronel Barrientos, esa sensación de seguridad. En algunos de estos casos, los familiares de las víctimas, de las personas que han sido ajusticiadas y que también están involucradas en el narcotráfico, nos han contado de cómo en el municipio de Exaltación, que es conocido como Cayubaba, se dio el caso de un hombre al que arrastraron, luego de atarlo, lo arrastraron alrededor de la plaza y lo colgaron, terminaron arrojando el cuerpo. Todos saben quiénes son, en qué vehículos se movilizan, dónde viven, de qué manera se movilizan también, tienen relación al tema
tráfico con las avionetas, pero no se los logra aprender hasta el momento y son casos que datan del 2023 y se vienen repitiendo. Ahora, este grupo delictivo, ahí podemos ver al señor Yerko Iriarte. Esta persona ha sido identificada como autor material de un abogado recientemente, el señor Lorgio Saucedo. Fue realmente cruel ese caso porque de acuerdo al informe de la Fiscalía, al peritaje que han realizado los efectivos, los investigadores, a esta persona se le ha hallado en poder de un video en el momento en que se ejecutaba al abogado Lorgio Saucedo, que también estaba involucrado en otros temas irregulares, y ha sido grabado, se le ha encontrado en el celular. Gracias a esas grabaciones que dan con el lugar donde ha sucedido el hecho, que es el Coloradillo, es el aeropuerto que ahora sabemos ha sido un centro de operaciones del señor Marcet. Entonces, ¿a qué nos lleva esta evidencia? Señalar de que estos grupos han estado ligados desde años atrás, desde el anterior gobierno. En el caso de Marcet ha estado aquí desde el gobierno de Evo Morales, ha estado todo el gobierno del señor Luis Arce, y continúan al momento operando, señores ex socios como el Colla, por ejemplo, ¿no? Al que también se le ha tratado de quitar la vida, luego de que tal vez ha habido una ruptura interna entre grupos de narcos que tienen que ver con la disputa de las rutas, del el ajuste de territorio, cuentas, del sí, y todo territorio, eso, ¿no? ¿no? Y por eso están yendo a esta situación. Quiero volver con el coronel Barrientos, pero antes les voy a leer este comentario que acabamos de recibir. Nos escribe Mauricio Quiroz Terán. Mauricio, un abrazo para ti. Él es también periodista, colega nuestro. Dice, si uno revisa la historia de la policía, hallará que en 2006 se creó la FELC-C, antes PTJ. Antes se había creado la FELC-N. En ambos casos, la idea era anular el crimen organizado. El problema no parece ser la unidad policial que esté a cargo. El cáncer parece haber saltado a las entidades judiciales y de fiscalía. Grave. Se requieren medidas de shock. Coronel Barrientos, ¿qué opina sobre ese comentario de que el cáncer, bueno, primero en la policía y luego en la fiscalía y también, obviamente, en las organizaciones judiciales? Y si me permite agregarle algo más para su comentario, quería, a raíz de lo que Carlos Quisber nos acaba de exponer, todo este panorama de la criminalidad, de las mafias, en fin, que nos diga cuáles cree usted que son las mafias que están operando en Bolivia, ya sea cárteles, mafias, clanes, etcétera, y cuáles son los más peligrosos. Adelante. Bien, lo que nos decía el periodista del Deber, la verdad, un excelente trabajo porque ha hecho una recopilación de información, ha graficado y ha georreferenciado, si quiere el término, o ha referenciado dónde se cometen delitos y en qué magnitud. De cualquier forma, casi todos estos están vinculados a un solo ilícito, que es las sustancias controladas. Ahora bien, cuando uno dice que en las poblaciones del Beni, no tanto en Santa Cruz, algunas tal vez donde la sociedad en su conjunto sabe la actividad en la que se dedican y por temor nunca lo van a denunciar, obviamente, porque quieras o no, hay padrinos que también corren con los gastos en unas poblaciones donde les dan una serie de dádivas a promociones, obras, etcétera. Entonces viven al amparo de esta persona, ¿no? Aunque saben muy bien que su actividad es ilegal. Me decía usted qué tipo de organizaciones criminales operan en el país. Mire, le han preguntado a ministros de gobierno de la gestión del señor Morales, a ministros de gobierno de la gestión del señor Arce, donde no han podido responder si es que definitivamente están instalados los cárteles en el país o qué tipo de organizaciones criminales hay. Y lo vamos a decir porque si las autoridades no tienen la capacidad de poder transmitir esta información, es porque o carecen de la misma o no saben qué decir. Y definitivamente les voy a decir que los cárteles como tal no están trabajando en el país. Lo digo porque ahora hay representaciones de ellos, hay gente que está enviada, que son parte de estos cárteles u organizaciones criminales transnacionales, sí, hay emisarios que les llaman, encargados, hay representantes, sí, que operan en el país, porque no se olvide,
que el primer delito al que nosotros siempre estamos observando es el tráfico de sustancias controladas, dejando de lado la trata y tráfico, dejando de lado el tráfico de armas, el lavado de activos, etcétera, cuando el delito principal para nosotros creemos que es el narcotráfico, porque Bolivia geográficamente se ubica como el país tránsito de esto y ahora que también tratamos de, como una gárgara en la garganta, de hacer pasar la saliva con fuerza cuando queremos decir que Bolivia se está convirtiendo o se ha convertido ya no solamente en tránsito, sino que en productor de sustancias controladas. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, recibimos la sustancia del lado del Perú, acá la cristalizan y de acá la transportan a otro lado. Entonces, son esos fenómenos, pero sí hay emisarios de organizaciones criminales que están vinculadas tanto hacia el resto de Sudamérica, podría ser América Central, podría ser también Europa, porque hemos tenido gente que ha estado vinculada, ¿no? Los Balcanes, los serbios, etcétera, que han sido abatidos también aquí y se ha visto de que hay cierta influencia, la droga incautada en Chile cuando tenía como destino Europa, Asia, entonces eso hace creer de que hay gente que es emisario encargado de hacer este trabajo que está vinculado al narcotráfico. De hecho, la ola de crímenes que ha habido el año pasado, yo hacía mención al principio del programa, que han derivado en 13 ejecuciones en pocos días en Santa Cruz, ha tenido que ver justamente con la mafia de los Balcanes. Luego le vamos a preguntar a Carlos, porque Carlos ha hecho una investigación al respecto de esa mafia. Pero antes quiero leerles otro comentario que acabamos de recibir de Zulema Lanes. Zulema, un abrazo grande. Gracias por estarnos siguiendo. Dice ella, el crimen organizado no actúa de forma espontánea, funciona como una empresa ilícita con jerarquías y división de tareas. Tiene una estructura jerárquica, una cadena de mando clara y roles especializados, logística, finanzas, sicariato, etc. Utiliza la fuerza para controlar territorios y eliminar competidores y el soborno para infiltrarse en instituciones estatales y obtener impunidad. Y yo agregaría ahí, y una vez que penetra las instituciones, ahí sí es difícil deshacerse de esas mafias, porque entonces obviamente el cáncer ha entrado hasta el corazón mismo del Estado y eso sí sería grave. Carlos, cuéntanos un poco sobre eso de la mafia de los Balcanes. Evidentemente aquí estamos acostumbrados a escuchar sobre Comando Bermelo, PCC, en fin, e incluso algunos resabios de mafias colombianas, en fin, pero ¿qué pasa con los Balcanes? La mafia de los Balcanes tiene presencia en Bolivia. Sí, evidentemente, en un trabajo que realizamos en Página 7, en 2023 logramos identificar un caso que venía de 2014. Era un señor Bacadíes Gentile, fue denunciado por el asesinato de un croata, el señor Popovic. Este asesinato se dio por un sicario boliviano en territorio peruano, si no me equivoco, o chileno, pero fue a raíz de que justamente entre estas disputas se dio la incautación de una cantidad significativa de droga, de toneladas de droga en puertos chilenos y al parecer fue una vendetta. Señor Bacadíes Gentile fue contratado, él a su vez al parecer coordinó que sicarios bolivianos vayan hasta donde estaba el croata escondido, que había vivido anteriormente bastante tiempo ya en Bolivia, que fue parte de estas organizaciones militares de los Balcanes. Es decir, hay toda una trayectoria que podemos seguir. Están ligadas a estas disputas con las organizaciones que en Ecuador, lastimosamente, en los gobiernos anteriores se han asentado y han hecho centro de operaciones en Ecuador. Esa disputa de territorio y de mercado es lo que ha llevado a que se identifique a miembros de la mafia de los Balcanes presentes aquí. Pero el año pasado, como le mencionabas, la muerte, el asesinato justamente de este señor Bacadíes Gentile, Leonardo Bacadíes Gentile, fue muy llamativo porque y nuevamente aquí vamos al tema de fondo en cuanto a la investigación y a la prevención de este tipo de hechos. Es que este señor en 2014 fue detenido por el asesinato de Popovic, este miembro de la mafia de los Balcanes, pero ya tenía antecedentes de 3 asesinatos anteriores y estaba libre. Lo volvieron a detener, volvió a salir y fue involucrado en el asesinato del padre de Lorgio Saucedo, que también
el mismo nombre en 2020. Estaba libre nuevamente. Y lo han asesinado el año pasado en libertad. Claro. Estaba él, entonces es una persona ligada a varios sicariatos, pero que ha estado en libertad. ¿Quién proporciona esta libertad? ¿Quién La legaliza esa justicia. libertad? Son Claro, los es que jueces, me ¿no? parece que ese es el punto. El punto es que cómo está actuando la justicia ante esta situación de criminalidad en el país. ¿La justicia está actuando con justicia o está actuando de acuerdo a la corrupción o de acuerdo a la cooptación que pueden estar ocurriendo dentro de estas mafias? Quiero volver con el coronel, ya vamos a ir cerrando en un ratito el programa porque se está acabando, pero quiero preguntarle cómo ha cambiado la lucha contra las drogas en Bolivia con el regreso de la DEA. ¿Cree que todas estas detenciones, qué sé yo, en fin, tienen que ver con la presencia de la DEA? ¿La DEA está siendo un factor central en la lucha antidrogas ahora? Entre comillas, se dice que la DEA ha vuelto, ¿no? Y que el apoyo de información para la aprehensión de Marcet ha sido proporcionada por esta agencia internacional. Pero es que la DEA como tal ha vuelto, o sea, ese organismo, cuando estaba en el país trabajando, no solamente era el rótulo de agentes internacionales, sino que era la cooperación directa internacional y se vea la transformación. Primero, que las bases policiales de lucha contra el narcotráfico eran realmente fortines, eran bases policiales para la lucha frontal con todo un equipamiento de, por lo menos hasta esa época, sofisticado. Ahora son 20 años atrás que, como para dar un ejemplo, estamos con arcabuces cuando ya están con armas láser, ¿me entiende? Entonces, eso es solamente como un ejemplito. Entonces, yo le digo, si la DEA está acá, y si en nuestra primera autoridad de gobierno lo ha dicho que sí, entonces el trabajo debía ser mucho más visible y este trabajo debía ser mucho más, eh, más pronunciado, más visto, ¿me entiende? Porque definitivamente sea la DEA u otro organismo internacional, tiene que entrar al país para poder ayudar a esta lucha, que es una tarea obviamente de todo el mundo, porque es un fraelo, pero un país que en 20 años le han desmembrado, le han quitado a un árbol las ramas y solamente han dejado el tronco, ¿qué se le puede pedir? No va a dar sombra, ¿me entiende? Simplemente va a ser un, un tallo, un tronco recto que no le va a dar ni sombra ni le va a ayudar en nada. Entonces, eso es lo que ha sucedido con la institución del orden y eso ha generado también que se perfore y se perfore esta institución en temas que son ya ilegales en la función policial. Entonces, creo que el tema de la lucha contra el crimen organizado es mucho más serio, mucho más profundo, que no solamente se queda en un acuerdo entre partes, sino en el ejercicio de lo que son una política criminal, especialmente primero de prevención y después de lucha frontal contra esta actividad. Coronel, como usted sabe, Carlos Quisbert también es periodista, así que quiere hacerle una pregunta. Por favor, Carlos, adelante. Coronel, le digo con sinceridad, yo tengo mucha más confianza en los policías que en los jueces y fiscales. Por eso es que le hago la consulta que tal vez resulte un poco incómodo, pero vamos a poner en contexto un poco para la población. De acuerdo a los datos que se tienen respecto del caso Maletas, las autoridades que estaban investigando, haciendo seguimiento en Estados Unidos, dan la información a un miembro de la Policía Federal de Brasil antes que a un miembro de la policía. ¿Por qué se da en su criterio, esta conducta, si se puede decir, cuando tal vez lo que tendríamos que tener en cuenta es de que sería más lógico que informen de gobierno a gobierno directamente o de uniformado a uniformado en los países comprometidos y no con un intermediario? Le hago esta consulta porque las fuentes mencionan de que en ese momento, estamos hablando de noviembre de 2025 todavía, no había la confianza necesaria en los uniformados policiales bolivianos y es por eso que se da el dato a través de una autoridad brasileña. ¿Qué opinión tiene Adelante. respecto a eso, coronel? Gracias, Carlos. Primero que estaban en un periodo de transición de gobierno en noviembre. Y obviamente, si usted ve los antecedentes como un periodista que nos ha demostrado que es sumamente profesional en el manejo de información, va a darse cuenta de que ha habido casos
en Chile, ha habido casos en Europa, donde se han incautado grandes cantidades de droga y que la información no ha sido compartida con Bolivia por el grado de confianza, de, de ese grado de credibilidad y confianza en una institución, y no solamente a la policía, sino al gobierno en sí, porque no le daban información. Pero hay algo importante que también debe verse. Em, el manejo de información, cuando llega en el tema de las maletas de los Estados Unidos, sale la información y lo reportan al policía del Brasil. ¿Por qué? Uno dice, ¿será que la ruta no era Bolivia y era Brasil? Pero le informan al policía del Brasil que está cumpliendo funciones en nuestro país. Entonces, ¿cuál era la vía de comunicación en ese sentido? Porque ya estaba la información, además proviene esa información de una entidad seria como es los Estados Unidos, de un organismo serio de los Estados Unidos, que nos estaba dando la información que estaba por arribar 32 maletas en un vuelo charter. Entonces, usted dice, esta comunicación debe ser de gobierno a gobierno. No, lo que pasa es que hay mecanismos de protocolos que se siguen en la información y lo que le llaman el famoso concepto de validación. Yo ya no necesitaba validar la información porque estoy recibiendo una información de una institución internacional. ¿Validar en qué sentido tendría que hacer yo? Confirmar que el vuelo está llegando en charter, en la línea aérea, el avión, la hora y el aeropuerto donde va a aterrizar. Esa sería mi validación independientemente de verificar el contenido de esas maletas. Entonces, yo creo que ahí se ha roto un poquito el grado de confianza de información. Y yo también digo, ¿será que era de acuerdo a la información? Se dice que el teniente era la persona encargada de transmitir información entre la policía del Brasil y la policía boliviana en lucha contra el narcotráfico. Pero cuando una información es sensible, ¿qué protocolos se deben seguir? No se olvide, Carlos, que han firmado el 2024 un convenio internacional entre la policía del Brasil y la policía boliviana para este tipo de trabajos. Entonces, en ese protocolo tiene que decirse quiénes son los encargados del manejo de la información y cuál es el seguimiento que se le tiene que dar a esa información. Así dude usted de la autoridad boliviana, tiene que dar esa información. Ahora, no será, si duda de su inmediato superior, que tampoco no tenía relación con el trabajo con el teniente, podía dar a otra y el resultado podía haber sido mucho mejor y más productivo. Ahora, el grado de confiabilidad, eso se lo tiene que ganar a una institución y un gobierno a través de justamente este intercambio de información y la apertura entre países, ¿no? Coronel, le agradezco muchísimo por haber participado en Sí Maquillaje con Mary Vaca. Ha sido un programa riquísimo en datos, en perspectivas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. No, muchas gracias a usted. Un saludo a Carlos y de verdad estoy atento a cualquier invitación. Ha sido muy sustancioso y además de mucha información proporcionada por el periodista del Deber. Gracias y un saludo a toda su audiencia y que Dios me la bendiga. Claro que sí. Y muchísimas gracias, Carlos Quisbert, por haber venido, por habernos traído gráficos, láminas, datos fundamentalmente, que pueden rebatir comentarios que a veces podrían darnos una sensación falsa de seguridad cuando en realidad estamos viviendo un momento muy difícil. Muchas gracias, Carlos. Gracias, María, a ti por la invitación y obviamente sí, en nuestro trabajo como periodistas esperemos ayude a solucionar estos problemas o al menos a reconocer a los verdaderos responsables de esta inseguridad. Muy bien, amigas y amigos de Sí Maquillaje con Mary Vaca, les agradecemos por habernos seguido en un programa más. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se olviden que nosotros transmitimos por las redes sociales también de Brújula Digital y por supuesto las redes propias de Sí Maquillaje con Mary Vaca. Nos vemos conmigo mañana. Chao, chao.